Ahí está. Pues muy buenos días. Este miércoles 13 de mayo vamos a seguir sobre nuestra clase sobre los parámetros indicadores de calidad en las aguas residuales. La semana pasada hemos visto una introducción sobre la carga contaminante de las aguas residuales. Hemos podido ver que tenemos que tomar en cuenta tanto el volumen como la concentración de las aguas residuales para definir correctamente la carga contaminante. Hemos visto los diversos parámetros que nos permiten, digamos, visualizar una carga contaminante de DQO, DBO, pH, sólidos, sus diferentes formas, nitrógeno, fósforo. Okay. Y ya hemos empezado a analizar la definición de la demanda química en oxígeno. Hemos empezado a hacer cálculos con este y a reflexionar, sobre cómo interpretar los valores obtenidos de esta técnica analítica. Al ratito, cuando ya tendremos un poquito más de gente conectado, haré una revisada rápida de las tareas que tenían y justamente de los cálculos, porque ya he visto que algunos tienen dificultades, de vez en cuando simple, de suma, otras veces, para equilibrar una reacción, y finalmente después para hacer todos los cálculos. Y entonces debemos de dominar perfectamente este aspecto. Por el momento vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Entonces, vamos. Gracias. Ajá. Y vas a ver al ratito, vamos a seguir, abordando el tema, pero la pregunta es interesante y muy sutil la respuesta. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien. Estamos grabando, ya tenemos bien la diapositiva. Ok. Entonces, ¿cómo saber si justamente una vez eliminado toda la DQO que podemos, si el agua ya puede ser considerada como descontaminada? Y entonces es por eso que se utilizan dos técnicas, la DQO y la DBO5. Sin embargo, les recuerdo que la norma 001 considera únicamente la DBO5. Entonces, ¿qué es la DBO5? Pues es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente, esta vez, la materia orgánica hasta su mineralización completa. Quiere decir, si tomamos una molécula de glucosa, glucosa más oxígeno da CO2 más agua. ¿Ok? Entonces, aquí de manera literaria, ¿qué quiere decir la DBO? Es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente la materia orgánica hasta su transformación en CO2. ¿Ok? Esta frase ya la planteamos químicamente. Es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente la materia orgánica. Pero la ecuación es la misma, la ecuación química. Entonces, ya la podemos equilibrar. 6 carbono de un lado, 6 carbono del otro lado. 12 hidrógeno de un lado, 12 hidrógeno del otro lado. Este lado ya está equilibrado, ya no lo tocamos. Vamos a utilizar nuestro cerebro para equilibrar el otro lado. Y lo único que nos falta equilibrar es el oxígeno. 6 por 2, 12 hidrógeno, más 6 hidrógeno, 18
hidrógeno, 18 oxígeno del lado derecho. Por lo cual necesitamos 18 oxígeno del lado izquierdo. Ya tenemos 6, nos faltan 12. Entonces, es fácil. 6 por 2, 12. Ya lo tenemos. Entonces, ya calculamos el peso molecular. 180 gramos por mol de glucosa, 192 gramos por mol de oxígeno. Matemáticamente, el resultado va a ser el mismo. Entonces, 192 entre 180, el factor de conversión a DBO5 es de 1.067. Exactamente el mismo resultado que la DQO. Me van a decir, ¿es posible? Pues sí, porque es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar. Y después, cada técnica tiene su diferencia en la manera en la cual se entrega o se surte el oxígeno. ¿Ok? La DQO y la DBO son medidas indirectas de la contaminación orgánica. ¿Ok? Eso, vamos a decir, son medidas indirectas. Indirectas porque no sabemos todos los compuestos que componen la DQO. No sabemos todos los compuestos que componen la DBO5. Gracias. Pero sí entendemos que hay una sutil diferencia. En la DQO, el oxígeno está surtido por la mezcla sulfocrómica. En la DBO, el oxígeno está surtido por lo que los microorganismos pueden captar del líquido en el cual están. Y ahí está toda la diferencia. Pero regreso a la reflexión matemática. Si la DQO de la glucosa es 1.07, pues a fuerza la de la DBO de la glucosa debería ser 1.067. Y ya lo vimos matemáticamente, eso es. Entonces, en este caso, la relación de DQO sobre DBO, vamos a decir, debería estar igual a 1. Sin embargo, eso considera que la DQO y la DBO siempre van a ser igual. La glucosa es un compuesto fácilmente biodegradable. Todo el mundo es capaz de procesar la glucosa. Es decir, si metemos 100 partes de glucosa en un reactor con bacterias, es decir, la tasa de consumo de la glucosa va a ser de 100%. Y aparecerán, es decir, 1% de DQO difícilmente biodegradable. Quiere decir que el producto de todo el metabolismo de la glucosa va a generar moléculas, desechos del proceso metabólico, representando 1%. ¿Ok? Pero en realidad, vamos a decir, las bacterias consumen también un poco de oxígeno para su metabolismo personal. No dedican todo el oxígeno que captan únicamente para procesar la DBO5, para procesar la materia orgánica. Por lo cual, en la realidad, o sea, la relación DQO sobre DBO de un producto 100% biodegradable va a variar entre 0,8 y 1.3, ¿ok? Pero más o menos va a ser de 1 para un proceso, para un producto fácilmente biodegradable. Cuando un compuesto no es fácilmente biodegradable, quiere decir que su DQO va a ser superior a la DBO. ¿Entienden esta parte? Vamos a tomar un ejemplo. Un compuesto químico de una industria farmacéutica genera un agua residual con una DQO de 4.
al azar. 4. Cuando hacemos la DBO5, este compuesto, si no puede ser degradado por las bacterias utilizadas en la técnica analítica, pues a este momento la DBO será mucho más baja. Entonces, quizás de 1. Por lo cual, la relación de DQO sobre DBO será de 4. Y ahí caemos en el segundo paso. Mira, en la diapositiva siguiente está en otro color que me gustó más. Pero es la misma diapositiva. Entonces, a este momento, si la relación de DQO sobre DBO se ubica entre un valor de 2 y 4, tenemos un agua más o menos biodegradable. Y si vamos a un caso extremo, donde, por ejemplo, la DQO presenta un valor de 100, quiere decir que es algo contaminante, pero cuando hacemos la prueba de DBO, obtenemos un valor de 1. Quiere decir que las bacterias no pueden procesar esta molécula orgánica contaminante o tóxica, por lo cual encontraremos una medición de DBO de 1. Y cuando hacemos la relación DQO sobre DBO, ¿no sé? Tendremos a este momento una relación de 100. Característica de un agua, ¿no sé? Difícilmente biodegradable. Entonces, quiero ahí, vamos a ver, resaltar este punto. La norma mexicana utiliza la DBO5 como indicador de contaminación. Quiere decir que un compuesto altamente tóxico nunca va a presentar DBO, por lo cual no es una industria contaminante. ¿Qué debemos de memorizar? Que únicamente con la DQO o únicamente con la DBO no es información suficiente. No sabemos qué tan biodegradable es el agua. Por lo cual necesitamos los dos parámetros para poder, vamos a decir, diagnosticar estos resultados. Y a partir de la relación de DQO sobre DBO, tenemos una tendencia. Vamos a decir, tenemos un índice de biodegradabilidad, pero no tenemos un valor. Para conocer, vamos a decir, el porcentaje de biodegradabilidad de una molécula, tenemos que desarrollar pruebas específicas que en el laboratorio, vamos a decir, hemos desarrollado varias de estas pruebas aeróbicas, pruebas anaeróbicas, y en este momento obtenemos, vamos a decir, un valor concreto, 65% de biodegradabilidad. Okay. Claro, no se puede realizar este tipo de análisis para todas las muestras, es demasiado. Por lo cual, únicamente con la relación DQO sobre DBO, podemos visualizar si un agua es difícilmente biodegradable. Si se te presenta un agua no biodegradable, ¿por qué vas a poner en marcha un tratamiento biológico atrás? No va a funcionar. Entonces, para la toma de decisión inicial sobre los procesos a tratar, debemos de analizar este punto. 2. Si sale que nuestra agua residual DQO sobre DBO es fácilmente biodegradable. Es que, ejemplo, como las aguas de cervecería. Tienen una DQO de 2.000 miligramos por litro y tienen una DBO5 de 1.000 miligramos por litro. Es un agua fácilmente biodegradable. Por lo cual, inmediatamente puedes pensar en un proceso aeróbico o anaeróbico. Cuando ya empiezas a tener un agua con una DQO quizás de 4, más o menos biodegradable, entonces puedes seguir considerando un proceso biológico, pero vas a tener que enfrentar la biodegradabilidad de la molécula. Quiere decir que vas a intentar a un costo de operación mínimo, o sea, incrementar la biodegradabilidad de la molécula.
Entonces, puedes considerar un proceso aeróbico o un proceso anaeróbico. Muchas veces pensamos, vamos a decir, si la molécula es difícilmente biodegradable, entonces dale toda la oportunidad de mejorar su biodegradabilidad. Entonces, ponle oxígeno. Entonces, primeramente vas a poner un proceso aeróbico y una vez que ya has atacado las moléculas más difícilmente biodegradables, a este momento pasas tu agua en un proceso anaeróbico, donde ya no tienes que gastar en surtir oxígeno. Entonces, un costo de operación más bajo. Sin embargo, si tu agua residual es biodegradable, pero una concentración elevada, entonces harás al revés. Pondrás primero un proceso anaeróbico para eliminar la máxima cantidad de materia orgánica a un precio aceptable y harás un pulimiento sobre la DQO-DBO restante, o sea, con un sistema aeróbico, si es necesario. Y cuando el agua no es biodegradable, vas a tener que encontrar otras soluciones. O aumentar su biodegradabilidad. Entonces, yo durante mi tesis doctoral hemos trabajado, por ejemplo, con el proceso WPO, Water Peroxide Oxidation. Metemos agua oxigenada para explotar las moléculas. Puedes hacer tratamiento con ozono. Vamos a ver, a ti de encontrar cómo transformar esta molécula biodegradable y después podrás poner un tratamiento biológico. Pero si tienes una relación de DQO sobre DBO superior a 10, no puedes aplicar un proceso anaeróbico, un proceso biológico inmediatamente. Algunas preguntas sobre este punto de índice de biodegradabilidad, relación de DQO-DBO. ¿Entienden que como si un agua residual puede presentar una DQO y una DBO diferente? Se pueden manifestar o por el chat o por vocalmente, encendiendo su micrófono. ¿Alguien se quiere manifestar? En el chat me dice, todo bien, gracias. ¿Alguien más se puede manifestar? Entonces, Patricia pregunta si, Doc, la DBO no nos da la presencia de compuestos tóxicos. Efectivamente. O sea, más al ratito les voy a explicar cómo funciona la técnica de DBO para que entiendan eso mejor. Pero, vamos a ver, la oxidación de la materia orgánica en la DBO se hace gracias a las bacterias. Y si la bacteria, vamos a ver, no soporta la toxicidad de la molécula orgánica, no va a trabajar. Y si no trabaja, no va a consumir oxígeno. Por lo cual podríamos interpretar, vamos a obtener como resultado una DBO5 baja y se podría interpretar a que no hay contaminante. Perfecto. Muy bien. Entonces voy a seguir. Ok. Y ahí aparecen, vamos a ver, una noción importante. Demanda versus disponibilidad. Eso va a ocurrir en nuestra técnica analítica de DBO, va a ocurrir en nuestro reactor biológico y va a ocurrir en el medio ambiente. La demanda bioquímica en oxígeno a 5 días, dicen demanda bioquímica u biológica, es la misma, DBO5. Y la DQO son indicadores del grado de contaminación de las aguas residuales, mediante las cuales se determina la cantidad de oxígeno necesaria para mineralizar completamente la materia orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que si les pido un parcial o algo, les voy a preguntar qué quiere decir la DBO, qué quiere decir la DQO.
Por eso estoy insistiendo muchísimo. ¿Okay? Entonces, tener algunas ideas. Un agua residual urbana quiere decir que necesitamos 500 miligramos de oxígeno por cada litro de agua residual. En la industria quesera hemos analizado de 2.000 a 70.000 miligramos de DQO por litro. Quiere decir que necesitamos 70.000 miligramos de oxígeno por cada litro de agua residual para hacer la reacción. En una destilería subimos hasta 190.000 miligramos de DQO por litro. Quiere decir 190.000 miligramos de oxígeno necesario por cada litro de aguas residuales de destilería. Eso es la demanda, es muchísimo. Y del otro lado, ¿cuál es la disponibilidad? Y la disponibilidad es la ley de Henry. En un cuerpo de agua limpia, ultra pura, a 20 grados Celsius, hay una disponibilidad en oxígeno máxima. Es la concentración saturante en oxígeno de 9 miligramos de oxígeno por cada litro de agua. Por un litro de agua residual de destilería, necesitamos 190.000 miligramos de oxígeno. En un río, en un vaso de agua, por cada litro de agua pura tenemos 9 miligramos a disposición. Pueden ver que hay una desproporción inmensa entre la demanda y la disponibilidad de oxígeno. Y eso, no sé, nos genera todas las consecuencias asociadas, generalmente catastróficas, para el medio ambiente. Y todo eso, el gran impacto al cambio climático. Me van a decir, ¿cómo relacionamos este impacto al medio ambiente y este impacto al cambio climático? Eso es lo que van a tener que explicar, ¿no sé?, a un presidente municipal, al dueño de una quesería en un pueblo, el dueño de una destilería local, ¿no sé?, al dueño de la cervecería, que estos entienden mucho más. Debemos de entender que si tú descargas en un metro cúbico, en un lago de 1.000 litros, en un lago de 1.000 litros de agua, tendrás 9 multiplicado por 1.000 miligramos. Te dará 9 gramos de oxígeno disponible. Si tiras 1 litro de aguas residuales de cervecería, necesita 190.000 miligramos, lo que quiere decir 190 gramos de oxígeno para oxidarse. Y tú tienes 9 gramos. Quiere decir que estos 9 gramos van a ser consumidos inmediatamente por las bacterias aeróbicas. ¿Ok? Y con estos 9 van a procesar 9. Quiere decir que quedará 181 gramos de DQO contaminante. Dado que todo el oxígeno del río o del lago ha desaparecido, pues todos los seres aeróbicos van a desaparecer. Se van a morir los peces, todos los protozoarios, todos los seres vivos se mueren. Y los peces como nosotros, cuando se mueren en un cuerpo de agua, pues antes de irse al cielo, se van al fondo del agua. ¿Ok? Entonces, a este momento, si ya no hay oxígeno, la naturaleza va a poner en marcha, todos los procesos posibles para cerrar el gran ciclo del carbono. Y la digestión anaerobia se va a poner en marcha. Y quiere decir que a este momento, tras haber matado toda la biodiversidad del río, vamos a empezar a transformar este DQO en gas metano.
Y el gas metano es 32 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Patricia, vamos a decir, en el agua son 9 miligramos por litro, pero di como ejemplo que consideramos un lago, una tinota, de 1000 litros. ¿Ok? Vamos a tirar 1 litro de agua residual de cervecería en 1000 litros de agua pura. Por lo cual en los 1000 litros de agua pura tenemos 9 miligramos por litro multiplicado por 1000. Lo que nos da bien 9 gramos de oxígeno disponible en esta tina de 1000 litros. ¿Ya lo captaste, Patricia? ¿Sí lo captaste? Lo que quería mostrarle es que con 1000 litros de agua de río, ni le hacemos cosquilla a 1 litro de agua de destilería. Entonces, por eso hablo de consecuencias catastróficas para el medio ambiente y de gran impacto para el cambio climático. Porque, como si la eutrofización se hace en un río, en un lago, la transformación de la materia orgánica en gas metano no es controlada. Y finalmente todo este metano va a ir a la atmósfera y participar al calentamiento global y al cambio climático. Bien. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo se hace una medición de DBO5 para que entiendan bien esta técnica. Entonces, se utiliza una botella de 300 mililitros. Es lo que dice la norma. ¿Ok? Pero es una botella un poquito más grande, pero con un volumen útil de 300 mililitros de agua adentro. Este agua va a ser saturada en oxígeno, lo que nos da, teóricamente, hipotéticamente, ok, Carla, el sonido se escucha robotizado, pero no puedo cambiarle nada. Por eso estoy grabando la presentación y si tienen algunas dudas sobre las partes cortadas, las podrán escuchar en el video que compartiré en unas horas. ¿Ok? Voy a intentar de hablar más lento, a ver si se corta menos. Para hacer el análisis de DBO5, utilizamos primeramente una botella específica, una botella para DBO5, que trabaja con 300 mililitros de agua. Por lo cual, este agua la saturamos en oxígeno mediante un burbujeo toda la noche, manteniendo, vamos a decir, la botella, todo el agua, a 20 grados Celsius para garantizar una concentración saturante de 9 miligramos por litro. ¿Ok? Y dentro de esta botella vamos a añadir un inóculo bacteriano. En general, como si vamos a la salida de una planta de tratamiento de agua, tomamos agua tratada y consideramos que hay suficientes bacterias aquí en este agua tratada para hacer el inóculo. O puedes comprar un inóculo estandarizado. Vamos a añadir nutrientes para que nuestras bacterias no le falten nada. Patricia, te contestaré al ratito en relación a tu pregunta. Y entonces, bacterias, nutrientes para estar seguro que no falten de nada y un volumen de solución a analizar. Ya desde aquí pueden entender la sutilidad. Es decir, no podemos introducir más DQO que el oxígeno disponible en la botella.
Una vez que ya hemos añadido todo eso, ponemos el tapón. Pero antes de poner el tapón, medimos la concentración en oxígeno disuelto al inicio de la reacción, metemos el tapón y dejamos trabajar durante 5 días. DBO 5, la cantidad de oxígeno en 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque la técnica fue inventada por los ingleses y el río Támese es el río más grande de Inglaterra. O sea, tarda 5 días una gota de agua desde su punto de nacimiento hasta vertirse en el mar. Por lo cual, lo que querían visualizar es si antes de llegar al mar, un agua puede descontaminarse. Entonces, por eso la DBO 5. Hoy en día se utiliza también DBO 17, los que quieren a fuerza ver que su producto es biodegradable, 17, 30 días. Pero la norma es DBO 5 a 5 días. ¿Ok? Dejamos actuar 5 días y al final de los 5 días tomamos de nuevo una medición de oxígeno. ¿Ok? Y entonces podemos calcular entre el valor inicial menos el valor final, la cantidad de oxígeno que se ha consumido. ¿Ok? Bien. Entonces, ya ponemos el tapón. Dejamos incubar a 5 días a 20 grados. Entonces, a este momento, necesito mover esto. Necesito mover esto, por favor. Bien. Entonces, quiero que reflexionamos 2 segundos. ¿Cuál es la disponibilidad de oxígeno en la botella y qué volumen de muestra debemos de introducir? ¿Ok? Entonces, dentro de la botella tenemos una concentración en oxígeno disuelto saturante de 9 miligramos por litro. La concentración real va a ser 8 miligramos por litro, más o menos. Okay. Entonces, ¿cuál es la masa de oxígeno disponible? Aquí hay un pequeñito error, la corrijo enseguida, a ver si me deja. No, no me deja. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ok, entonces, volumen multiplicado por concentración nos da masa. Quiere decir que dentro de la botella tenemos 2.4 miligramos, no es miligramo por litro. Quiero corregir eso inmediatamente. Porque si no, eso nos va a inducir en error. Bien. Perfecto. Ya. Entonces, la botella, 300 mililitros de agua, es V multiplicado por concentración, nos da masa. Quiere decir que dentro de la botella, al total, tenemos 2.4 miligramos de oxígeno. Ok, si queremos, vamos a decir, medir lo que se ha consumido, no podemos esperar a que se consuma todo el oxígeno de la botella, porque si al final del ensayo medimos 0, no sabemos si hubo suficiente oxígeno para oxidar toda la materia orgánica. Entonces, los invito a hacer 3 ensayos. Uno en el cual vamos a considerar un consumo de 40% del oxígeno, otro ensayo donde vamos a considerar 50% y un tercer ensayo donde vamos a considerar que vamos a consumir 60% del oxígeno. Quiere decir que si consumimos 40% del oxígeno disponible, vamos a consumir 0.96 miligramos de oxígeno. En el ensayo a 50, pondremos a disposición 1.2 miligramos de oxígeno y en el ensayo a 60% pondremos 1.44 miligramos de oxígeno a disposición. Ok. Ya vimos la botella. Ahora tenemos que ir a ver la muestra a analizar. Quiere decir que
tenemos que calcular el volumen de muestra que será introducido en la botella. Ok. Entonces, B es la cantidad de oxígeno disponible en la botella multiplicado por 1000 dividido por la concentración teórica. Entonces, a este momento vamos a poder calcular el factor de dilución. Quiere decir que en este ensayo voy a tener que introducir 0.96 miligramos de oxígeno o de DQO. En este puedo introducir 1.2 miligramos de DQO. Okay. Entonces, a este momento, ¿cuántas veces tenemos que diluir nuestra muestra? Okay. Entonces, si tomamos un ejemplo de una DQO a 5.000 miligramos por litro, y ahí debe de entrar la intuición. Entonces, Patricia, no sé si aquí, debe de entrar la intuición. Tienes que imaginar o autoevaluar la biodegradabilidad de tu agua. Porque, como si tienes que estimar la DBO5. Entonces, si consideras que el producto es fácilmente biodegradable, DQO sobre DBO alrededor de 2. ¿Ok? Quiere decir que en este momento estimamos que la DBO5 será del orden de 2.500 miligramos por litro. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Perfecto. Aquí a ver si aparecemos todos. Ya, para tener una prueba de desempeño, que estamos bien trabajando como profesionistas de primera categoría. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo. Si tenemos un agua residual con 5.000 miligramos por litro de DQO, si consideramos, intuimos que este agua es fácilmente biodegradable, o sea, tendremos un valor estimado de DBO5 de 2.500 miligramos por litro. Es la relación R DQO sobre DBO de 2. A este momento, entonces, como hacer, haciendo nuestro cálculo, para el ensayo a 40%, necesitamos introducir 0.38 mililitros de la solución, para el ensayo a 50, 0.48 y para el ensayo a 60, 0.57. ¿Okay? Entonces ahí llamo su atención sobre el factor de dilución. Hemos diluido nuestra muestra a analizar de un factor 500 a casi 800. O sea, matemáticamente, todos los errores se suman, se multiplican. ¿Okay? Entonces, diluir una muestra de 500 a 800 veces, de vez en cuando yo me pregunto si lo que vamos a obtener corresponde a algo en la realidad. Bien. Entonces, perdón. ¿Cómo vamos a calcular nuestra DBO5? ¿Ok? Entonces, tendremos, el consumo de oxígeno de la muestra menos el consumo de oxígeno del testigo. Quiere decir que vamos a meter una botella sin ningún sustrato y vamos a ver la cantidad de oxígeno que consume estas bacterias para vivir, para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, la DBO5 estará igual a la delta oxígeno de la muestra menos el delta del testigo. Por delta oxígeno entendemos, la concentración inicial
menos la concentración final después de 5 días de incubación. ¿Vamos a ver? Entonces, delta oxígeno de la muestra menos delta oxígeno del testigo, todo eso multiplicado por el factor de dilución. ¿Ok? Opla, perdón, ya se nos fuimos. Entonces, vamos a ver, a este momento les quiero hacer resaltar que realmente la técnica de DBO5 es una técnica un poquito jalada por las orejas, donde experimentalmente en el laboratorio son muchísimas manipulaciones. Vamos a ver, procesar el agua, mantenerla a 20 grados, añadir los nutrientes, vamos a decir, añadir los microorganismos que van a ser diferentes en el mundo entero. Después, hacer la estimación de la biodegradabilidad de la muestra. ¿Ok? Entonces, todo eso son errores. Y cuando estos errores los multiplicamos por un factor de dilución de 800, entonces son errores multiplicados por 800. Sorprendentemente, sobre las muestras biodegradables obtenemos resultados bastante aceptables. Pero quiero que entiendan, entonces, si en una muestra, vamos a decir, al final, la concentración final es de 0, quiere decir que se ha consumido todo el oxígeno, por lo cual no estamos seguros que hubo suficiente oxígeno para la reacción. Quiere decir que esta muestra, este ensayo, se desecha. Debemos, como se consideramos como considerable las muestras que tienen una concentración final, vamos a decir, superior a 0, más cerca de 1. ¿Ok? Porque en este momento ya podemos medir un valor de consumo real. Entonces, DQO sobre DBO nos ofrece un acercamiento a la biodegradabilidad. La norma correspondiente a este análisis, también se la puse en el E-, la pueden leer. Entienden que para conducir un reactor, vamos a decir, con la DBO5 necesita 5 días para obtener el resultado. O sea, en 5 días en un reactor biológico pasa muchísimas cosas. Por lo cual, para seguir la evolución de un reactor biológico, o sea, es bastante difícil trabajar con la DBO5. Por lo cual, en general, preferimos trabajar con la DQO. Entonces, analizarás DQO y DBO sobre la muestra original. Y en este momento podrás evaluar la biodegradabilidad. Durante el proceso biológico, durante el seguimiento del reactor biológico, trabajaremos con la DQO, que nos da los resultados en 2 horas. Y al final del tratamiento, quiere decir que sobre la muestra tratada, a este momento podemos analizar la DBO5. Y en este momento podremos visualizar si respetamos las normas de descargas. ¿Ok? No los voy a marear más el día de hoy. Quiero que nos quedemos sobre DQO, DBO. Los cálculos de concentración, masa, volumen. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando mezclamos 2 muestras? Y la relación demanda versus consumo. Regresar a esta parte. ¿Ok? Porque finalmente eso representa la disponibilidad del medio ambiente. Y el agua residual, no sé, representa la demanda. Entonces, vamos a ver, como ingenieros ambientales, nos vamos a posicionar en diversos puntos. En la observación del proceso y el diagnóstico del proceso. Podemos estar del lado de la ley, entonces nos vamos a posicionar a analizar los resultados, vamos a ser desprendido por los análisis de DQO y DBO y visualizar si la empresa trabaja. Regresamos a la empresa. Ya eres el ingeniero
encargado del tratamiento de aguas residuales. Debes de elegir un proceso. Entonces, lo primero, debes de saber si tu agua es biodegradable, más o menos biodegradable, fácilmente biodegradable, difícilmente biodegradable. ¿Ok? Entonces, una vez que eliges la tecnología, en un reactor biológico, tienes la oportunidad de jugar sobre este parámetro, porque vas a poner un sistema de aireación, por lo cual vas a incrementar la tasa de disolución del oxígeno, vas a aumentar la velocidad de transferencia del oxígeno. Entonces, eso seguramente lo vieron en procesos unitarios. Se mide el KLA, la cantidad de oxígeno transmitido por litro de líquido por unidad de tiempo. ¿Ok? Y este momento, la concentración saturante será la misma, pero, la velocidad de reoxigenación del agua con un compresor atrás será mucho más rápida, por lo cual puedes surtir mucho más oxígeno para oxidar la materia orgánica. Creo que, déjame ver, no puse aquí diapositiva, pero en algunos procesos, en su tiempo, trabajé con plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Tengo que mover esto. Vamos a estar en documentos, copy vivo, curso, agua, curso. Bien, voy a compartir. Entonces, en su tiempo, trabajaba para una consultoría ambiental y diseñaba procesos SBR de tratamiento de aguas residuales y aplicamos esta tecnología para la industria vitivinícola y la industria quesera. Y ahí tuvimos la oportunidad de encontrar una empresa que hacía mantenimientos de cisternas de trenes. Y en Europa, en esta época, las normas cambiaron y el espesor de la cisterna, pasó de 6 milímetros a 8 milímetros. Quiere decir que apareció sobre el mercado un montón de cisternas de trenes de 30 a 80 metros cúbicos, que ya no podían circular. Entonces, este empresario decidió transformar estas cisternas en planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Ok? Entonces, la ventaja es que con 1000 horas de trabajo construyamos la planta en la fábrica. Y después, en 2 horas, gracias a una grúa, veníamos a colocar la planta, conectas la luz, conectas el agua y ya la planta está lista para trabajar. ¿Ok? Entonces, lista para trabajar quiere decir que necesitábamos bacterias. Entonces, aquí con un tractor y una mini cisterna y vamos a una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, la del pueblo, y ahora tomábamos X metros cúbicos de lodos activados. ¿Ok? Pueden ver aquí un acercamiento. Los lodos activados parecen como algodón un poquito en el agua. ¿Ok? Planta, es 3 reactores de 80 metros cúbicos. Instalado en una bodega de vino Beaujolais. Si van a Sams, podrán comprar vino Beaujolais de la bodega Duboeuf y el vino de proviene de cava vitícola.
ahí está el interior de la planta de tratamiento de aguas residuales. Primeramente, un revestimiento para proteger la planta y todo un sistema de distribución de aireadores. Es exactamente lo mismo que en nuestra botella de DBO5, excepto que la botella aquí mide 85 metros cúbicos. ¿Okay? Aquí es una otra planta que instalamos en una quesería en los Alpes y ahí para no romper la estética, patrimonio, no permitía la instalación de la planta. Entonces, hicimos un túnel y a través de rieles colocamos la planta de tratamiento abajo de la quesería. Una locura. Pero finalmente el interior es exactamente el mismo. ¿No? Así, un sistema de aireadores. Entonces, afuera, ¿qué veíamos? Un compresor que permite mandar aire a estos difusores y generar finas burbujas que permiten tanto la agitación del líquido que su agitación. Tenemos unas bombas, vamos a decir, para alimentar el líquido. Entonces, el líquido entra en la planta y se llena 2,80 metros de altitud de líquido. Una otra bomba para vaciar el líquido. ¿Okay? Y una bomba aquí para el control del pH, poder añadir sosas o lo que sea. Bien. Ahí es en una planta de tratamiento de aguas residuales tradicionales con el tanque de aireación y el tanque de separación. El tratador de agua tiene dos principios. El primero es descontaminar el agua y el segundo es separar el agua tratada de los lodos utilizados. Entonces, en este pueblito, aquí está la dimensión de la planta. ¿Okay? E instalamos un reactor SBR con esta dimensión, aquí lo vemos. Hacemos exactamente el mismo trabajo que esta planta completa, vamos a decir, de lodos activados. Los lodos evacuados van a un espacio de secado. Patricia, eso es lo que queremos construir en la planta de Ixtac. Una vez que empezaremos a purgar lodos, o sea, colocarlos en un espacio donde vamos a recuperar por drenaje el agua y dejar secarlo al sol para poder utilizarlo como abono. Este es mi primera planta, 30 metros cúbicos instalado en una bodega vitícola. ¿Ok? Entonces pueden ver el compresor, vamos a hacer el control de todo, los tubos de alimentación. Vamos a hacer, una vez que el burbujeo se pone en marcha, vemos cómo está oxigenando y aireando el agua. ¿Ok? Entonces, esto era una pequeñita presentación sobre la instalación de estos reactores SBR. Y ahorita, presentaciones, les quiero compartir una gráfica bastante interesante. Cuando arrancaba estas plantas, pues nunca estaba cerca del laboratorio, por lo cual, o sea, necesitas in situ unas mediciones de parámetros en tiempo real que te permiten, como hacer, controlar tu planta de tratamiento. ¿Dónde está este parámetro? Aquí lo tengo. Bien. Bien. Entonces, primeramente, van a ver que la naturaleza es nuestro inspirador. Van a reconocer aquí la gráfica que utilizamos para explicar la autodepuración de los ríos. Esto es el seno del agua de un río. Aquí está el punto de descarga del contaminante y a partir del momento que el contaminante llega, se consume todo el oxígeno, o sea, del seno del cuerpo de agua y empieza a desaparecer la materia orgánica. ¿Ok? A un momento dado, vamos a decir,
cinética de reaireación del medio es superior a la cinética de consumo de oxígeno, por lo cual ya empezamos a ver una reoxigenación del río. ¿Ok? Y cuando toda la DBO ha desaparecido, ya regresamos a valores de oxígeno disuelto inicial. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de esta gráfica? Ahí es poniéndole además los bichitos. ¿Ok? Y entonces, este es nuestra zona de interés. Es decir, en este momento todo el oxígeno desaparece. Quiere decir que es una zona anóxica, es una zona de descomposición intensiva. ¿Ok? Y aparece una zona a este momento donde muchas bacterias empiezan a desarrollarse en condición anaeróbica y en el medio natural generar malos olores. ¿Ok? Entonces, si tomamos este espacio y lo metemos en un reactor biológico, podemos, controlar el fenómeno. ¿Ok? Y en este sentido, vamos a trabajar con las reacciones de catabolismo y de anabolismo. En el catabolismo, vamos a transformar la materia orgánica en CO2. Toda la energía y el oxígeno va a ir a la transformación en CO2. En la reacción de anabolismo, la materia orgánica va a ser utilizada para producir biomasa. Entonces, cuando arrancamos un reactor, jugamos en estos dos parámetros. ¿Ok? Si arrancamos un reactor, necesitamos incrementar la biomasa, por lo cual vamos a intentar de favorecer el anabolismo. Bien. ¿A dónde los quiero llevar? Aquí. Entonces, cuando hablamos de bacterias libres, vemos aquí cocos que están libres en el medio, bacterias que trabajan. Cuando ya empezamos a meter unas condiciones controladas, logramos que las bacterias se asocian. Tenemos bacilos, bacterias filamentosas aquí. Podemos lograr a que las bacterias se pegan unas a las otras y empiezan a formar colonias. Si controlamos mejor los tiempos de residencia, los tiempos de retención del lodo, vamos a lograr a formar flóculos. Esos son masas de microorganismos. ¿Ok? Vemos bacterias filamentosas y muchísimas bacterias. Si metemos presión de selección, un flujo ascensional, vamos a poder obtener gránulos. Y ahí es unos pellets compactados de bacterias. Y en algunas tecnologías queremos desarrollar biopelículas. En esta foto, en el centro tenemos una perlita de vidrio de 170 micrómetros de diámetro. Y alrededor, esto es una biopelícula. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí en la planta de tratamiento de aguas residuales, vamos a decir, aeróbicas, podemos ver los flóculos bacterianos. Estos flóculos oscuros sedimentan muy bien. Entonces, el segundo principio del tratador de agua está respetado. Vamos a poder observar la presencia de rotíferos, la presencia de vortícelas. Las vortícelas tienen una colita y se fijan al flóculo. Entonces, observando estos parámetros, podemos, vamos a decir, mejorar nuestro diagnóstico y complementar el análisis de las aguas residuales. ¿Ok? Si tenemos buenos flóculos, quiere decir que tenemos un agua residual equilibrada, buena de QO, buena nitrógeno, buenos fósforo. ¿Ok? Si tenemos rotíferos, quiere decir que el flóculo está trabajando bien, que hay flóculo, porque el rotífero come flóculos. ¿Ok? La vorticela, ella come bacterias libres, por lo cual si hay bacterias libres, tenemos bacterias en fase exponencial de crecimiento. Quiere decir que tenemos bacterias que no les falta nada. Entonces ahí en una planta aeróbica, vamos a
intentar de mantener una concentración en oxígeno disuelto siempre superior a 2 gramos por litro. ¿Ok? Más es tontería porque estamos inyectando aire que no está consumido, por lo cual gastamos energía para transferir oxígeno. Entonces, van a vigilar a que haya una concentración en oxígeno de 2. Es una planta continua. En los procesos SBR, todo se realiza en el mismo reactor. El llenado, el mezclado, la aireación, la sedimentación, el vaciado de agua y el llenado. ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando hacemos esto en un reactor de 2 litros, tenemos nuestra DQO inicial, empezamos a airear gracias a la bomba, ¿no es cierto? Y vemos inmediatamente que la DQO desaparece. ¿Okay? Al nivel de la planta real, vamos a ver cómo haces para conducir. Entonces, en este caso, personalmente, utilizaba un oxímetro. ¿Ok? Y con este oxímetro podía medir la concentración inicial en oxígeno disuelto. ¿Ok? Y una vez que arrancamos el ciclo, vemos que el oxígeno disuelto desaparece. Ya todo el oxígeno se consume. Y durante 7 horas, todo el oxígeno transferido está consumido. Pero estás en tiempo real, por lo cual no tienes acceso a los valores del laboratorio. ¿Ok? Después de 7 horas, puedes ver cómo la concentración en oxígeno disuelto aumenta de nuevo. Quiere decir que a este momento todo lo fácilmente biodegradable ha sido asimilado. Y este consumo que nos queda aquí es la fracción difícilmente biodegradable, o más o menos biodegradable, perdón. Y después de 13 horas, vemos que poquito a poquito se estabiliza, ¿no es cierto?, nuestra concentración en oxígeno disuelto. Cuando ya a las 20 horas apagamos el aireador y empezamos la fase de sedimentación, vemos de nuevo que las bacterias consumen el oxígeno presente en el seno del líquido. Y en 2 horas, de nuevo, ¿no sé?, cambian las condiciones. Ahí las bacterias consumen este oxígeno para su propia respiración, por lo cual podemos calcular la cinética de consumo. 2 horas más de sedimentación y ya arrancamos de nuevo el ciclo. Claro, cuando estás en el laboratorio, una vez que regresas al laboratorio, analizas todas las muestras que tomaste y las puedes añadir sobre esta curva. Y en este momento ves bien, vamos a decir, cómo la DQO disminuye rápidamente las primeras horas, después más lento, es la DQO más o menos biodegradable, y finalmente la parte final donde baja muy, muy, muy lentamente y es la DQO difícilmente biodegradable. ¿Ok? En este caso, entrábamos un agua a 2000 miligramos por litro y sacamos un agua a 200 miligramos. Quiere decir que teníamos 90% de remoción de la DQO mínimo. ¿Ok? Eso es lo que les quería presentar. Entonces, esta noción, vamos a decir, de DQO, DBO, como decir, demanda en oxígeno, eso es la demanda en oxígeno, esto es la oferta en oxígeno. Claro, aquí tenemos estos aeradores y estos compresores que nos surten una cantidad enorme de agua. Eso es la ventaja de desarrollar reactores de tratamiento de agua. He oído sonar, pitar, ¿dónde? ¿Cómo regreso aquí? Bien, dejo de compartir. Tengo la sensación de haber oído el chat sonar. A ver, chatear, ¿dónde está? Se cortó mucho, se corta, se corta, se corta. Los parámetros para medir in situ, el único aparato que puede existir en este caso es un oxímetro portátil
el mismo que tú te llevas a la planta. Ok, entonces el único equipo portátil es un medidor de pH. O sea, el pH nos va a dar cuenta de la evolución del metabolismo. O sea, la indigestión anaerobia, cuando la materia orgánica empieza a transformarse en ácidos, pues vamos a ver el pH bajar. ¿Ok? En los procesos aeróbicos,